Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase de biología vegetal. Lo que vamos a tratar en esta clase son algunas nociones de lo que llamamos exomorfología, ahora vamos a definirlo, lo que llamamos anatomía vegetal, y luego definir a partir de lo que acabamos de ver unos conceptos más y hacer una introducción al cultivo de tejidos. Para que no queden tan grandes las grabaciones, vamos a dividir la clase en dos o tres partes, ajustadas a lo que acabamos de enunciar. Aquí está mi nombre es Karina Ribichich, mi correo electrónico, al que pueden escribirme por consultas. De todas formas vamos a tener seguro una clase de consulta asociada a esta clase el jueves próximo. Bueno, primero entonces definimos a qué llamamos exomorfología, a lo que es la forma externa, en el caso de biología vegetal, de las plantas, ¿de acuerdo? Y anatomía vegetal a el arreglo o la organización interna de los tejidos de una planta. En algunos textos estos términos pueden estar combinados y con algunas cosas superpuestas, pero a los fines de esta clase nos conformamos con esas dos definiciones. Entonces vamos a la primera parte, que es la de exomorfología. Recordar algunos conceptos que probablemente ustedes ya conozcan y dar algunas definiciones un poco más acabadas de los mismos. Y antes de meternos de lleno en el tema, lo que tendríamos que saber, si nos deja correr, ahí está, es definitivamente qué son las plantas, dónde ubicarlas evolutivamente, filogenéticamente, para entender un poco mejor, bueno, cuáles son estos organismos a los que definitivamente llamamos plantas. Hace varios siglos ya el naturalista Linneo había definido dos grandes grupos de organismos, plantas y animales. Plantas eran todos aquellos organismos sésiles, verdes o no verdes, o sea, con capacidad de fotosíntesis o sin ella. Por lo tanto, acá estaban los hongos, también estaban las algas verdes, rojas, marrones, que en algún momento salieron de las plantas, en algún momento algunas de ellas volvieron a ingresar como grupo. Lo que definitivamente salió después de esta primera clasificación, fuera de este grupo, fueron los hongos, que constituyen un reino aparte. Lo que les estoy mostrando con estas clasificaciones es un poco la diversidad que hay en relación a los organismos que se conocen. No es mi intención que sepan de estas clasificaciones, sino que sepamos, apreciemos, que desde hace varios siglos se había identificado un grupo al que se llamaba plantas, y que de este grupo, bueno, quedaron por fuera los hongos, que quedan las algas verdes, dentro de las plantas acuáticas, y que hasta hoy se las reconoce como organismos sésiles, algunos unicelulares, dentro de las plantas menos complejas o más primitivas, la mayoría multicelulares y eucariotas. ¿De acuerdo? Bien. Las plantas entonces son un grupo reconocible en cuanto a su mayoría, o sea, el hecho de que son sésiles, su capacidad de hacer fotosíntesis en su gran mayoría, aunque por ejemplo hay plantas totalmente parásitas, por lo tanto que no son verdes, que no tienen capacidad entonces de hacer fotosíntesis, pero sí lo son en su mayoría, y bueno, y así siguiendo hay una serie de características que hacen de las plantas que se reconozcan como tales, pero sin embargo son un grupo muy diverso, muy, muy diverso. Y por eso esta pregunta que surge aquí, que pretendo que tal vez respondamos en esta clase. ¿Puedo reconocer algunas características exomorfológicas, anatómicas, que permitan que yo distinga un grupo de plantas de otro grupo? Por ejemplo, si yo pongo estas dos imágenes, es claro que las plantas que están acá, los pastos que están acá arriba, son diferentes de estas plantas, ¿no?, de flores amarillas, pero bueno, puedo decir en qué exactamente difieren, puedo definir con cierto vocabulario
preciso esa distinción. Y a su vez, si yo pongo estas otras dos fotos, puedo decir, bueno, si alguna de las primeras plantas, o sea, de las plantas que están en estas imágenes, se parecen más a estas, a este lirio que está acá en blanco, o a esta rosa china que está en rojo. Ustedes podrían siquiera pensar, por ejemplo, si algunas de estas son monocotiledóneas o dicotiledóneas, y largo estos términos porque probablemente los acompañen desde la primaria, ¿no? Las monocotiledóneas son aquellas plantas con un cotiledón en la semilla y las que después a veces puede o no verse durante la germinación, y las dicotiledóneas aquellas que tienen dos cotiledones. Son dos grupos que no tienen un rango taxonómico, o sea, de clasificación sistemático, evolutivo, pero sí que me permite diferenciar plantas entre sí. Podrían decir ustedes si unas son monocotiledóneas y otras dicotiledóneas, y todavía más, si algunas de estas, de las primeras dos fotos, son más parecidas a las de las segundas dos fotos. Bueno, vamos a ver que los pastos y los lirios tienen características de plantas monocotiledóneas y por lo tanto, en cierta forma, son más próximas que las de estas plantas de flores amarillas y estas de flores rojas. Bueno, vamos a situarnos en el subconjunto de las plantas terrestres dentro de las plantas para identificar y definir características sexomorfológicas. Así que por eso está este árbol sencillo, evolutivo, que nos permite identificar claramente el grupo. Entonces aquí en lo que sería el tronco eucariota separamos las algas verdes, las algas rojas, y surgen las plantas no vasculares, o sea, aquellas que tienen una gran dependencia de la presencia de agua, no tienen un sistema vascular porque no lo precisan. O sea, un sistema vascular es aquel que permite la conducción del agua y de todo aquello que va disuelto en el agua, ¿no? Sales y demás. Y estas son plantas más bien chicas, de pocas células de espesor, y que entonces no requieren de ese sistema de conducción. Me refiero a musgos y hepáticas, que están en lugares más bien sombríos, para evitar la evaporación, y como ya dijimos, con mucha dependencia de la humedad del agua. Además hay plantas acuáticas que están en esa situación. Luego nos desprendemos evolutivamente hacia las plantas vasculares, o sea, aquellas que sí tienen un sistema de conducción definido, y dentro de ellas las plantas que no desarrollan semilla y aquellas que sí las desarrollan. Las que no desarrollan semillas son aquellas, o sea, que no producen estructura, con un embrión que es el producto de la división de la cigota, o sea, de aquella primera célula de la fusión de gameta femenina y gameta masculina, y que va a estar en estado latente hasta que tenga los estímulos necesarios para el desarrollo de la planta adulta. Entonces, plantas que no producen estas estructuras son equisetos, licopodios, helechos, son plantas más simples que las que vamos a ver a seguir. Estas plantas, helechos, equisetos y licopodios, son todas plantas que ustedes probablemente hayan visto, y están en los viveros y se venden todas estas como ornamentales. Los equisetos son conocidos, aquí hay una imagen justo de ellas, como cola de caballo, ¿sí? Y también tienen una cierta dependencia, o sea, requieren de lugares más bien húmedos o con gran conservación de la humedad. Seguimos entonces a las plantas que sí producen semillas, y acá tenemos dos grandes grupos: aquellos en las que las semillas están en estructuras, están expuestas, se producen sobre estructuras, hojas modificadas, abiertas, y por eso reciben ese nombre, el nombre de gimnospermas, o sea, semillas desnudas o semillas expuestas. Y son estas las que abarcan
a las grandes coníferas, como las secuoyas del hemisferio norte, las araucarias de nuestra región, de Misiones y de la Patagonia, los pinos, los abetos, etc. Y también plantas más simples, más primitivas en cuanto a su surgimiento evolutivo, como son las cicas y los gingos, que también se pueden ver en algunos, como ornamentales, en algunas veredas. Y por último, las angiospermas, aquellas que producen semillas encerradas dentro de una hoja modificada que denominamos carpelo y que vamos a definir un poco mejor más adelante, y que se suelda sobre sí mismo, encerrando, cubriendo la semilla, con una forma que parece la de un vaso, y por eso se lo denomina o ánfora angiospermas. ¿De acuerdo? Y dentro de este gran grupo encontramos a las monocotiledóneas y a las dicotiledóneas que acabamos de nombrar, ¿sí? Y que vamos a poder separar por algunas características más que no son solo la del número de cotiledones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a referirnos a plantas terrestres, las ubicamos filogenéticamente, y ahora presento esta imagen para recordar, o aquel que no lo sabe, no lo recuerda, nunca lo vio, que lo vea por primera vez, ¿a qué nos referimos cuando decimos, bueno, aquella planta tiene tal tamaño, mirá esta otra planta que creció acá a la sombra de este árbol? Cuando uno habla de la planta tal o cual, habla del esporofito, es decir, de una de las generaciones que presenta la planta, porque las plantas en general, y las terrestres en particular, a las que nos vamos a referir, presentan alternancia de generaciones, o sea, 2 generaciones durante su ciclo de vida. Y la generación más desarrollada es la del esporofito, o sea, aquella que produce esporas. Eso significa esporofito, planta que produce esporas. Aquí está resumido, sintetizado como una generación que es diploide. Ustedes saben que las plantas pueden tener otros niveles de ploidía, un nivel de ploidía mayor. Muchas de las plantas que son utilizadas por el hombre tienen un nivel de ploidía mayor. Por ejemplo, la que pienso ahora es el trigo, que es hexaploide, pero podemos, nos sirve a los efectos de esta clase, sintetizar aquí en este dibujo una planta como diploide. El esporofito, entonces, diploide, o con mayor nivel de ploidía, pero en este caso diploide, sufren alguna de sus células meiosis, y de esa meiosis surgen esporas haploides. Y de la división y crecimiento de esas esporas haploides, surge una segunda generación, o sea, un segundo organismo, que se denomina gametofito. O sea, es la planta que va a producir gametas. Este gametofito es haploide. Y en las plantas terrestres en particular, que conocemos, está muy, muy reducida. Esto quiere decir, en algunos casos es microscópico, y diría que en la gran mayoría de los casos, y a eso me refiero con que es reducida, y es dependiente del esporofito, o sea, se desarrolla directamente sobre el esporofito, o sea, sobre lo que llamamos vulgarmente plantas. El gametofito es haploide y produce sus gametas por mitosis. Esas gametas son haploides también, y la gameta femenina y la masculina se fecundan o se fertilizan, como está escrito aquí, y a partir de esa fertilización surge un cigoto diploide que por sucesivas divisiones va a dar origen al esporofito. ¿De acuerdo? Y esta es una diferencia respecto de animales y respecto de otros organismos como hongos y protistas. En esta imagen vemos con un poco más de detalle, con un poco más de diseño, donde se producen estas meiosis y estas divisiones nucleares y celulares, meiosis y mitosis, en el organismo, en el esporofito y en el gametofito al que nos acabamos de referir.
Aquí tenemos resumido como una plántula, o sea, la planta con poco tiempo después de la germinación de la semilla, como el símbolo del esporofito. Esta planta produce flores, a esas plantas es a las que nos vamos a referir, y las flores son estructuras donde se encuentran el aparato reproductor masculino, que son los estambres, o sea, es el androceo formado por estambres que están aquí, y el aparato reproductor femenino, indicado aquí, con esta forma de ánfora, que está formado por el gineceo. ¿De acuerdo? En estos aparatos reproductores es donde se produce las divisiones meióticas que van a originar las esporas haploides, que van a originar los gametofitos. ¿De acuerdo? Lo que ya es importante indicar acá, que en el gineceo, que tiene un ovario, hay un conjunto de células que se denomina óvulo, donde se va a producir entonces la meiosis que da origen a las esporas, en este caso femeninas, ¿sí? O las que van a dar origen al gametofito femenino. Y este óvulo es diferente del óvulo de los animales, ¿sí? No es una única célula, sino que es un conjunto de células, en cuyo interior se produce la meiosis. Entonces, a partir de las esporas producidas en el aparato reproductor femenino, se origina un gametofito femenino que se denomina saco embrionario, y a partir de la meiosis que se produce en el aparato reproductor masculino, se origina el gametofito masculino, que es el grano de polen. Aquí hay un detalle de lo que es una parte del androceo, o sea, uno de los estambres. El estambre contiene aquí en la parte en general superior la antera. En la antera se produce en regiones específicas la meiosis que origina las esporas que dan origen a los granos de polen, o gametofito masculino. ¿De acuerdo? Tanto el grano de polen como el saco embrionario son estructuras muy chicas. El grano de polen tiene 2 a 3 células, el saco embrionario 8, o dependiendo de la especie, algunas más. Pero son estructuras microscópicas. Y a partir de ellas entonces se originan las gametas haploides, y encontradas las gametas se produce la fecundación. Como consecuencia de la fecundación se forma una cigota, y que por sucesivas divisiones da origen al embrión. O sea, la estructura que tiene, o sea, uno de los estadios dentro de la generación esporofítica, del desarrollo de la planta, que puede permanecer latente en el interior de la semilla hasta que ésta reciba los estímulos necesarios para la germinación. Bien, ¿qué más puedo decirles aquí? Junto con la fecundación, o sea, de la gameta masculina con la femenina, hay otra fecundación que da origen al endosperma, o el tejido de nutrición de la semilla. No de todas las semillas, en algunos casos este endosperma es muy reducido o desaparece, y el embrión se va a nutrir en los primeros estadios de la germinación de otro sistema de nutrición, de otro tejido de nutrición. También vamos a ver que el endosperma puede ser externo al embrión o puede estar almacenado en los cotiledones. Ahora lo vamos a ver en unas diapositivas más, o en unas imágenes más. No vamos a dar un detalle de esto, tampoco voy a evaluar esta parte. Mi intención es que vean la complejidad de lo que, del tema que pretendemos abordar, y que sepamos un poco más de aquello a lo que llamamos plantas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, nos sumergimos de lleno en el tema de esta primera parte de la clase, que son las partes y órganos de una planta con flor, vistos desde afuera, por lo tanto, la exomorfología de partes y órganos. ¿Por qué divido este título en partes y órganos? Bueno, antiguamente se pensaba que las plantas tenían numerosos
órganos y después se vio que podían reducirse las diferentes estructuras en 3 órganos esenciales o fundamentales. El tallo, la hoja y la raíz, que son los que aquí están en verde, ¿de acuerdo? También están en verde sépalos, pétalos, estambres y carpelos, porque no son otra cosa que hojas modificadas, modificadas para cumplir con su función en esta estructura que denominamos flor, que es una estructura formada por sépalos, pétalos, estambres y carpelos, desarrollada con la función de contener a las estructuras reproductivas, en las plantas con flores. Bien. A su vez, en algunos textos, tallo y hojas son denominados vástago, o sea, este concepto vástago reúne al tallo y a las hojas en su conjunto. Por lo pronto, entonces, también uno puede pensar que se refiere a la parte aérea de la planta, cuando tallo y hojas se desarrollan en forma aérea. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, por eso después surge este otro concepto que es el de ápice del vástago. O sea, la región más extrema, por eso la de ápice, o primera, de alguna forma, que va a dar lugar al desarrollo de tallos y de hojas. Es en el ápice del vástago, donde hay un conjunto de células con una capacidad de división que van, a través de esa división, dar origen a tallos y órganos, a estos órganos. ¿De acuerdo? Tallos y hojas, por lo tanto, a estos 2 órganos. A su vez, la raíz, el tercero de los órganos que vamos a estudiar, también tiene un extremo que denominamos ápice, ápice de la raíz, y que también tiene un conjunto de células cuya actividad de división nuclear y celular, permite el surgimiento entonces de este órgano como tal y de otras estructuras derivadas del mismo. Bien, ya vamos a ir desarrollando estos conceptos con un poco más de detalle. Bueno, veamos estos dibujos, además de definir los conceptos, por qué los planteamos en esta sucesión. Vemos aquí lo que a la fase vegetativa de la planta se refiere, o sea, a qué estadio del desarrollo del esporofito, que no contienen las estructuras reproductivas, o en el que todavía no hay estructuras reproductivas. Aquí vemos entonces la semilla, aquella estructura que contiene el embrión, que encuentra las condiciones necesarias para germinar, absorbe agua, sufre una serie de mudanzas bioquímicas y fisiológicas, y por lo tanto la radícula contenida en el embrión, la radícula embrionaria, se proyecta, crece, se divide, se desarrolla, dando origen a la raíz principal o primaria de esta planta. En forma aérea, a su vez, se proyecta el vástago, que en esta fase está formado por un hipocotilo, es decir, una región, un tallo por debajo de los cotiledones, hipo debajo, cotilo, cotiledón, que tiene un único entrenudo. ¿Y por qué refiero a entrenudo? Porque el tallo es un eje que tiene una estructura de nudos y entrenudos. ¿Qué son los nudos? Aquellos lugares donde se insertan o de donde emergen por crecimiento y diferenciación los tejidos que van a constituir la hoja. Eso es un nudo. Y un entrenudo, que aquí en el siguiente dibujo, ya en la fase reproductiva, pero que podría apreciarse de la misma forma en la fase vegetativa, un entrenudo, decía, es la región del tallo que se encuentra entre 2 nudos. Así de sencillo en cuanto a su definición.
Como se me ocurre ahora pensar, uno define un intrón, como aquella porción que se encuentra entre dos exones. Bueno, un entrenudo es aquella porción del tallo que se encuentra entre dos nudos. La estructura de nudos y entrenudos es la que caracteriza a un tallo. ¿Mm? Bien. Entonces, seguimos con la parte aérea. Aquí había un hipocotilo, que no es otra cosa que un tallo, por debajo de cotiledones. En este dibujo hay dos cotiledones, podría haber uno, como sabemos, en las plantas monocotiledones. Por sobre los cotiledones, entonces se van desarrollando las hojas y continúa el crecimiento del tallo. ¿De acuerdo? Pasamos a esta imagen, donde hay ya estructuras reproductivas. Vemos entonces nuevamente la estructura de nudos y entrenudos. Y aquí vemos en el ángulo entre la inserción de la hoja y el tallo, una estructura que se denomina yema axilar. Bien, axilar porque se encuentra en este ángulo y este ángulo se denomina axila, el ángulo entre la hoja y el tallo. La yema hace referencia a una estructura multicelular que contiene también, de forma similar a lo que ocurre en los ápices del vástago de la raíz, un conjunto de células con capacidad de división. No voy más allá en esta definición porque en la segunda parte de la clase vamos a hablar de este conjunto de células, los vamos a definir, se denominan meristemas, ¿sí? Entonces me voy a meter con ellos más adelante. Bien, aquí entonces tenemos las yemas axilares. Las hojas quedan definidas por la presencia de yemas axilares. A veces son evidentes, a veces no lo son. Cuando salgan a su patio, a su jardín, o si no tienen jardín, a alguna plaza o alguna vereda cercana donde haya árboles y plantas, pueden observar en los ángulos que se forman entre las hojas y los tallos la presencia de estas yemas. La presencia de esta yema es lo que define a lo que sale por debajo como una hoja, ¿de acuerdo? Sea como sea esa hoja, después vamos a ver las características que pueden adoptar estas estructuras, estos órganos, ¿de acuerdo? Bien. A su vez, ¿a qué da origen la yema? La yema, como dijimos, es una estructura que contiene células con capacidad de división. Las yemas dan origen a ramas, que pueden ser ramas vegetativas, o sea, ramas que porten a su vez más hojas, o sea, de las cuales surjan más hojas. Una rama no es otra cosa que un tallo, en este caso hay un tallo principal, y luego una rama es un tallo secundario, ¿de acuerdo? Y de las yemas también pueden salir lo que llaman ramas florales, es decir, ramas que porten flores. Entonces, esa yema, en vez de tener un conjunto de células con capacidad de dar una rama vegetativa, tendrá un conjunto de células con capacidad de dar una rama floral. En vez de tener un meristema vegetativo, tendrá un meristema floral. Ya adelanto un poco algo de la segunda parte de la clase. Bien. Y entonces, al hablar de ramas vegetativas y ramas florales, ya nos sumergimos en la última parte de esta imagen, que es la de la flor como tal. Las flores, en su forma más básica, tienen 4 conjuntos de estructuras que desde afuera hacia adentro se definen como cáliz, formado por sépalos, corola, formado por pétalos, androceo, formado por estambres, y en el interior un gineceo, formado por carpelos. Bien. Como les anticipé, estas estructuras, sépalos, pétalos, estambres y carpelos, son hojas modificadas, hojas derivadas. De hecho, cuando lleguen a la clase de desarrollo floral, van a ver la importancia que reviste este concepto. Acuérdenselo para ese momento. ¿Por qué? Porque hay genes que determinan, le dan identidad a estas estructuras. Bien. Por lo tanto, si estos son hojas modificadas, las regiones de donde surgen estas estructuras son también nudos,
pueden asociarse a nudos. Los sépalos entonces se insertan a la misma altura, son, digamos, nudos que se encuentran a la misma altura. Y hablamos entonces de un verticilo de sépalos, pétalos, estambres y de carpelos. ¿Bien? Aquí el fruto está solo mencionado. Luego de la fecundación se produce entonces el desarrollo del fruto, varias de estas estructuras se pierden y algunas crecen y se dice acrecen, esto quiere decir se desarrollan más todavía, se diferencian para integrar y formar el fruto. Bien, ahora vamos a pasar entonces a hablar específicamente de las diferentes formas de la raíz, del tallo, de las hojas y así siguiendo. Podemos decir, dos grandes grupos de raíces. Una es la que está indicada aquí, denominada pivotante, porque tiene forma de pivot o de trompo, si lo quieren, constituida entonces por una raíz principal, que es la radícula embrionaria, germinada, luego de la germinación, crecida, desarrollada, en una raíz principal, con estructura primaria de crecimiento, después vamos a ver eso en la segunda parte, a qué nos referimos, y raíces secundarias que surgen de ella, mira esta estructura. A su vez hay un segundo grupo, en el que la raíz primaria muere, y se desarrollan entonces raíces denominadas adventicias, no son secundarias, se denominan adventicias, a partir de yemas, como aquellas axilares, que provienen del tallo, de la base de este tallo, de axilas de hojas desarrolladas o no, pero que están incipientemente desarrolladas, pero que tienen esa estructura. Entonces surgen raíces adventicias de yemas de la base del tallo. Y dependiendo del desarrollo, adquieren una consistencia de cabellera o de conjunto de fibras, y por eso se la denomina raíz fibrosa. Ejemplos de esta raíz pivotante están indicados aquí arriba, siguiendo esta flecha azul, y destaco por ahí las más emblemáticas, las más notables, por ejemplo, la de la zanahoria, que es una raíz con capacidad de almacenamiento, por eso tiene un gran desarrollo. Esto no es otra cosa que una raíz principal, que almacena azúcares, almacena carotenos, y las raíces secundarias quedaron muy minimizadas. De hecho son esos pelitos que uno observa, no son pelos, son raíces secundarias, pero es para darles la idea, ¿no?, de lo que uno observa cuando ve las zanahorias con esos delgados hilos que se encuentran sobre la superficie. Y aquí lo que encontramos son rabanitos. Los rabanitos son lo que se come del rabanito, una combinación de hipocotilo y de raíz, ambos con capacidad de almacenamiento. También hay acá carotenos, por eso ese color rojizo del rabanito, y otras sustancias. La diferencia entre la raíz y el hipocotilo, bueno, uno la puede ver a simple vista por la presencia de raíces secundarias, y después hay una zona de transición que solo se puede reconocer siguiendo, bueno, un estudio del desarrollo de ambos órganos. Por otro lado, aquí vemos ejemplos de raíces fibrosas, en este caso un puerro o una cebolla. Ven aquí el desarrollo de las raíces adventicias, realmente parece así una cabellera, y por eso la denominación. Y acá lo que vemos es una caña de bambú, que se acostó sobre el suelo, y a partir de las yemas axilares desarrolla raíces. O sea, esas yemas en realidad tienen una capacidad de desarrollar, entonces, ramas vegetativas, hablamos de ramas florales, y dependiendo también de las especies, raíces, dependiendo del estímulo que reciban. Pero en general lo que uno observa, si el tallo se mantiene aéreo, es el desarrollo de ramas vegetativas y ramas florales. O tiene que ser claro para ustedes que este desarrollo
involucra una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos, moleculares, en los que nos vamos a entrar ahora en esta clase porque nos extenderíamos demasiado, ¿de acuerdo? Bien, el tallo. Dijimos que es una estructura formada por nudos y entrenudos. El nudo es el lugar donde se insertan las hojas o de donde emergen, y los entrenudos son aquellas regiones entre dos nudos. Eso es lo que define a un tallo. A su vez, un tallo, en estas tres imágenes de la izquierda de la pantalla de ustedes, adquiere diferentes capacidades de desarrollo, y eso involucra tejidos diferentes, consistencias, grosores diferentes, resistencias diferentes. Entonces, en las plantas herbáceas, tallos verdes, algunos muy fácilmente aplastables, digámoslo así, algunos un poco más rígidos, y luego tenemos los arbustos y los árboles, donde entonces el tallo tiene consistencia arbustiva y leñosa, con una gran capacidad de resistencia y un gran desarrollo. Vamos a ver en la parte de anatomía cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Y en la parte aquí de la derecha de la pantalla vemos una definición por cómo se desarrolla respecto de la superficie del sustrato donde se encuentra el tallo. Entonces, aquí tenemos un tallo aéreo y erecto. Tal vez cuando uno piensa en plantas y piensa en tallos, piensa en este tipo, ¿no? De un tallo verde que se encuentra por arriba de la superficie del suelo, pero no necesariamente un tallo aéreo es erecto. Algunos son rastreros, o sea, y están con un desarrollo prácticamente paralelo y pegado al sustrato, al suelo donde se desarrollan. Y cuando es así se le denomina estolón. Esta es una planta ornamental muy conocida también, que creo que se denomina lazo de novia. Y los estolones, como ven acá, de alguna forma semejante a la que vimos en la imagen del bambú, de la caña de bambú, en contacto con el suelo. Aquí no hay un sustrato, pero bueno, fue levantada a partir del suelo donde estaba esta maceta, desarrolla raíces, o sea, a partir de yemas que se encuentran en la axila de los nudos. Entonces tenemos tallos erectos y aéreos y estoloníferos, o estolones, se denominan estos tallos, que son los rastreros, y después tenemos tallos subterráneos. Dentro de los tallos subterráneos tenemos lo que denominamos rizomas y tubérculos. Los rizomas son tallos donde se puede todavía ver la estructura de nudos y entrenudos. Ustedes también pueden ver, rizomas son, por ejemplo, los jengibres, en las verdulerías pueden encontrar con bastante frecuencia, y aprovechar y usarlo en alguna receta de cocina. En el campo, el rizomas tiene el sorgo del Alepo, son unas gramíneas que tienen, que desarrollan por fuera granos rojizos, panojas, porque es la estructura, pero parecen como unos plumeritos rojizos. Si ustedes tiran, les va a costar muchísimo sacar a la planta, y por dentro lo que hay son unos tallos subterráneos que se denominan rizomas. ¿Qué son entonces? Además de ser tallos subterráneos, tienen una estructura, a veces, como en el caso del jengibre, que también es almacenante. Pueden tener una mayor o menor capacidad de exploración del sustrato. Los jengibres, a diferencia, por ejemplo, del sorgo del Alepo, al ser almacenantes, tienen un menor desarrollo. El rizoma del sorgo del Alepo es más angosto, más alargado, tiene mayor capacidad de exploración. El sorgo del Alepo es una maleza. Y lo que ven aquí es que, por un lado, las yemas axilares desarrollan raíces, y por otro lado, vástagos aéreos, que son estas estructuras verdes, estos tallos. La diferencia entre un rizoma y un tubérculo es, por un lado, que el rizoma en general tiene una forma más alargada, paralela a la superficie del sustrato, pero en forma subterránea, ¿no? A la diferencia del estolón. Y por otro lado, la papa,
lo que tiene es, en realidad el tubérculo, uno de cuyos ejemplos es la papa, tiene una estructura de nudos y entrenudos mucho menos marcada. Los llamados ojos de la papa, que aquí señalo con la flecha, son los vestigios de los nudos, y los entrenudos entonces son los que quedan entre dos ojos de la papa. Si ustedes van ahora a la cocina y tienen papas y las observan, si tienen una lupa mejor, van a poder ver en estos ojos en general 3 yemas, una un poco más desarrollada central y 2 de menor tamaño. La central es la yema axilar de esta cicatriz de la hoja que en algún momento existió, o por ahí de la que encuentran todavía vestigios. Y estas 2 pequeñitas que están a los costados son de otros 2 nudos con un entrenudo extremadamente poco desarrollado, y que eso hace que se compacte y por lo tanto queden prácticamente al mismo nivel que el otro nudo. Aquí lo que vemos en esta papa también son vástagos aéreos desarrollándose a partir de estas yemas que están en la axila de los nudos que acabamos de mencionar. Los tubérculos tienen una gran capacidad de almacenación. Si ustedes tienen almácigos y ponen papas a germinar y le dan papas a su vez, pueden ver que desarrollan algunos ejes con la forma de rizoma y nuevos tubérculos. Bien, pasamos a las hojas. Acá vemos primero, bueno, un ejemplo de hoja con algunos rótulos para distinguir algunas de esas partes, y vamos a ir viendo que las hojas tienen una gran diversidad de estructura, y bueno, hay clasificación basada en esa gran diversidad. Y también vamos a aprovechar algunas características para distinguir algunos grupos de plantas de otros, basados en ellas, en esas características. Entonces aquí tenemos primero un eje que está indicado acá, que se denomina pecíolo. Algunas hojas tienen este eje, otras no. Entonces, ¿qué es un pecíolo? Sería la parte basal en algunas hojas, por las que pasa una nervadura principal, sistema de conducción, y luego encontramos una parte desarrollada de la hoja, en general aplanada, con una cara, un reverso y un anverso, una cara daxial, una cara baxial, que se denomina lámina. Ahora vamos a ver, entonces, esta lámina podría estar completamente abarcando las nervaduras, y haber ausencia, o sea, no haber pecíolo. Y esta lámina podría ser entera o puede estar dividida. ¿De acuerdo? A veces hay también unas estructuras que se denominan estípulas, y por eso están marcadas aquí, que son como pequeñas excrescencias, ¿sí? Parecen hojas, pero no lo son, no tienen la estructura de una hoja. Recuerden que lo que define a la hoja es emerger a partir de una zona que llamamos nudo, y tener en el ángulo que forma con el tallo una yema axilar. Bien, aquí vemos en la parte de abajo una característica que diferencia a las hojas, que es la nerviación. En algunas está, o sea, la disposición de las nervaduras, que son las estructuras de conducción de sales y agua de las plantas, y a su vez de los fotosintatos que éstas produjeron. Y las nervaduras entonces pueden estar en forma paralela en una hoja, y a esta nerviación se la llama nerviación paralela, y por lo tanto a la hoja se denomina paralelinervada. Y la nerviación puede ser reticulada, o sea, en el primer caso a veces se distingue una nervadura principal y las otras están prácticamente en el mismo rango. Es más difícil de distinguir diferencias entre estas nervaduras, hay que recurrir a la lupa. En este otro, una de las características es seguro una nervadura principal, otras secundarias, y una estructura en la que se cruzan estas nervaduras, formando una red.
A esto entonces se lo llama nerviación reticulada y a la hoja se la llama retinervada. Bien. En este caso lo que ven a su vez en esta hoja es que la lámina se encuentra partida. Todo esto es una hoja y la lámina aquí está dividida en 5 partes. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué implica esta división. Entonces por ahora aquí hablamos de nerviación paralela, nerviación reticulada, hoja paralenervada, hoja retinervada. La hoja parainervada es típica a su vez de hojas alargadas o acintadas, como las que vemos aquí, en esta imagen. Y lo que vemos en esta imagen a su vez es un ejemplo de hojas que no tienen pecíolo, y por eso se las denomina hojas sésiles, hojas sentadas también en algunos textos. La diferencia entre estas dos que vemos aquí, que están opuestas, y esta otra, es que esta a su vez tiene una parte de la lámina que envuelve al tallo, que se denomina vaina. Esto es un clavel, esto es probablemente una imagen de trigo, me parece que es muy chico podría ser maíz, aunque me parece que es una imagen muy chica, pero podría serlo también. Les anticipo entonces que esto es característico de plantas monocotiledóneas, este tipo de hojas sésiles como por ejemplo la del maíz y la de trigo, y por lo tanto con nerviación paralela. Aquí lo que vemos en esta otra parte son hojas pecioladas, como las que definimos al comienzo. Aquí hay un pecíolo, la nerviación es retinervada, o reticulada, perdón, y a su vez aquí lo que vemos en el apio es que los pecíolos adquieren una capacidad almacenante, no son solo un eje que lleva la lámina allá en forma distal, distante de la base de la inserción de la hoja, sino que de hecho almacena sustancias nutritivas, desarrolla una estructura fibrosa, y de hecho, bueno, esto es lo que se suele consumir cuando compramos apio. Esta es la base o el blanco de apio, sobre todo la que se utiliza, o sea, la base del pecíolo para consumo humano. Por último, en esta imagen, lo que quiero destacar es que la disposición de las hojas en el tallo, o la filotaxis, puede también ser diferente. Aquí vemos dos imágenes de hojas alternas. Aquí hay una hoja, otra y otra. En la primera de estas imágenes también la disposición es alterna, nada más que los entrenudos son muy cortos, y las hojas se alternan en forma una más cerca de la otra. Eso hace que esta disposición sea más apretada, helicoidal, y esta estructura se denomina de roseta. Aquí, en cambio, en esta última imagen, las hojas se disponen todas a la misma altura, o sea, nudos que se encuentran a la misma altura, y esta estructura se le denomina verticilo. Siguiendo con una última imagen de las hojas, vamos a hablar de las diferencias en cuanto a la lámina, dependiendo si está entera o dividida. Aquí vemos entonces, cuando la lámina está entera, hablamos de que la hoja es simple, y cuando la lámina está dividida, hablamos de que la hoja es compuesta, o decimos que la hoja es compuesta, es aquella hoja que tiene la lámina dividida. La lámina totalmente dividida hasta el punto en que se observa claramente la nervadura principal, en una estructura que se parece a la del pecíolo y que denominamos raquis, ¿sí? Recuerden siempre que la hoja es aquella que va a tener una yema en la axila. Eso es lo que va a determinar que todo esto sea una hoja y que cada una de estas 5 partes no lo sean. Estas son partes de una única hoja, ¿de acuerdo? Que vamos a denominar folíolos o pinas. Bien. Las hojas simples entonces pueden tener el borde liso o entero, o el borde hendido. A las hojas que tienen ese borde levemente hendido, o menos del 50% de la lámina hundido, se les denomina
palmatifida o pinatifida, y de ahí esta denominación aquí con un guión de fida. Y a su vez ese borde puede ser lobado, dentado. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Uno del plátano, que es muy, muy conocido, también una planta ornamental, pero que causa cuyos frutos causan una alergia en muchas personas. Y a su vez la lámina entonces puede estar, a su vez, alrededor del 50% partida, 50% o un poco más, como en este caso, que es una hoja de la planta de la pasionaria, que también pueden ver en muchos cercos, o un burucuyá también, cuya denominación ancestral, y recordamos, y que a su vez puede estar prácticamente totalmente dividida, y por eso la hoja en este caso se denomina palmatisecta. La lámina está casi dejando ver un raquis. Esta es una hoja de mandioca. Entonces aquí la lámina es o entera o partida, pero sin ver el raquis. O sea, sin tener un raquis totalmente expuesto. Y aquí, entonces, las hojas compuestas, como ya mencionamos, son aquellas que tienen la lámina totalmente partida, y la hoja a su vez puede tener un grado de partición, y la hoja se denominará pinnada, o puede tener 2 o más grados de partición. En el caso de que tenga 2 grados de partición se las llamará bipinnada, y así sucesivamente. Las hojas bipinnadas son características de leguminosas y del jacarandá también, por ejemplo, que es otra familia de plantas. Las leguminosas tienen muchos representantes entre nosotros, como por ejemplo el ceibo o la tipa, y la familia del jacarandá y del lapacho también tienen este tipo de hojas divididas. Bien, pueden visitar este sitio si están más interesados, o para sacarse dudas respecto de esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Nosotros van a ver en este sitio de educación que hay un muy vasto vocabulario, pero nosotros no vamos a profundizar más que esto, porque no tendría sentido, ¿de acuerdo? Si tuviéramos tiempo, podríamos, u otra clase al respecto, ver cómo hay estudios moleculares respecto del origen de los órganos que acabamos o sea, de raíz, tallo y hojas, que acabamos de describir, y a su vez de, por ejemplo, folíolos dentro de las hojas compuestas, y cómo la manipulación de genes a través de su sobreexpresión o de su represión puede determinar que cambien el formato de estas estructuras. Y bueno, pensando en ustedes como futuros biotecnólogos y biotecnólogos vegetales, esta es una primera aproximación para que puedan comprender entonces, a partir de un análisis molecular, cómo pueden cambiarse estas estructuras o manipularse estas estructuras, o cómo la planta las utiliza en su propia adaptación a cambios en el ambiente. Bien, ahora pasamos entonces, hablamos de raíces, tallos y hojas, a la última parte de esta primera parte de la clase, que son las flores y los frutos. Las flores, dijimos, no son órganos per se, son estructuras que portan las estructuras de reproducción, o sea, es una megaestructura que porta las estructuras de reproducción formado por hojas modificadas, ¿de acuerdo? Repasamos desde el exterior hacia el interior, hablamos de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Esta es una imagen de una flor, puede haber muchas variantes. Y en el interior de los carpelos, encerrados en los carpelos, las estructuras multicelulares que denominamos óvulos, ¿de acuerdo? Y encerrados dentro de las anteras que forman parte de los estambres, vamos a encontrar las estructuras que van a dar origen a los granos de polen. En el interior de los óvulos, a los sacos embrionarios, que son los equivalentes
hablando de gametofitos con los granos de polen. Y aquí vemos algunas flores, entonces, con su diversidad y con la intención de ver que, bueno, podemos apreciar algo más que simplemente lo bonita que son, o si tienen o no perfume. Aquí vemos una flor de un lirio. Lo que quiero que aprecien es que hay 3 de estas estructuras, que en principio podrían ser pétalos, que son de menor tamaño, y 3 más grandes de mayor tamaño. Estas 3 son externas a estas otras 3, o sea, están en un nudo, que sería el equivalente al nudo de los, en varios nudos, pero a la misma altura de los sépalos, ¿de acuerdo? Y el interno, el ciclo interno, el de los pétalos. Cuando se semejan entre sí y tienen el aspecto de una corola, se suele hablar de tépalos y de perianto, más que de un cáliz y una corola. Y entonces este perianto en un lirio estaría formado, o está formado, por 2 ciclos de 3 más 3 tépalos. En estas otras 2 flores, en cambio, lo que vemos son, por ejemplo aquí, 2 ciclos, ven que este tépalo, y este, por encima y en forma alterna de este que está basal, ¿de acuerdo? Entonces vemos 2 ciclos, pero de tépalos iguales entre sí, de 3 más 3. Y aquí lo que vemos es un solo ciclo de pétalos, el cáliz está por debajo y sobresale aquí, ven, en forma bien alargada, lo que son los sépalos, y aquí entonces vemos entonces un solo ciclo de pétalos, un ciclo de sépalos de 5 más 5, ¿no? 5 de los sépalos, 5 piezas, y 5 de los pétalos. Esta es una flor de una frutilla. Entonces vemos aquí 2 flores de 3 más 3 tépalos, y una flor de 5 sépalos y 5 pétalos. Si vamos a esta otra flor, o esta otra flor, vemos aquí el cáliz está muy reducido, pero muchas veces se cae además. Aquí vemos una corola formada también por 5, el quinto está aquí, por 5 pétalos soldados. Esta es una flor de jacarandá. Los jacarandás ahora están empezando a florecer, así que de nuevo, si salen, pueden encontrarlas y ver un poco mejor esto que estamos contando acá. La diferencia entre esta flor y esta, además de las numerosas diferencias que podemos ver en frutillas y jacarandás, es que aquí los pétalos están soldados en su base y libres en el extremo, ¿de acuerdo? Y en esta otra flor vemos también 5 pétalos, el cáliz no se ve, realmente en la que se ve claramente es en la flor de la frutilla, pero que también tiene una formación de 5 piezas. Entonces, vemos 2 de 3 más 3, una de 5 más 5, y otras 2 donde también vemos como reiteración la existencia de 5 piezas, en este caso de pétalos. Entonces, esas son características que vemos en varias de las flores. Les anticipo que el número de piezas de 3, o múltiplos de 3, es característico de monocotiledóneas, y aquí el de dicotiledóneas. También aquí vemos una flor que lo que presenta son 4 pétalos y 4 sépalos, y esto también es característico del grupo de las dicotiledóneas, ¿sí? De hecho, esta es una característica que van a ver en una de las plantas modelo de uso en biotecnología. Además de las flores, lo que vemos acá en la última parte de esta imagen son conjuntos de flores o inflorescencias, todas surgidas a partir de un meristema de la inflorescencia, que a su vez tiene sus propios meristemas florales. Las flores pueden ser solitarias y estar portadas en esa rama floral de la que hablé al principio, o pueden surgir y dando origen a un conjunto de flores que como tal, una estructura se denomina inflorescencia, de las cuales tenemos acá 3 ejemplos. Me detengo en estos 2,
Aquí lo que tenemos es un girasol, a esta inflorescencia se le denomina capítulo, pero lo que me interesa es que tengan en cuenta que esto no es una flor, son muchas flores. Aquí tenemos flores tubulares y las de la periferia tienen estos pétalos vistosos, pero son estériles, son estas las que dan las claras semillas, frutos del girasol. Y aquí tenemos una espiga de trigo, que también no es otra cosa que una inflorescencia. Cada uno de estos granos de trigo proviene de una flor reunida en esta inflorescencia que se denomina espiga. Estos son solo ejemplos para que tengan una noción de la complejidad que puede haber. Tampoco nos vamos a extender en este tema. ¿De acuerdo? Siguiendo con las diferencias entre las flores y para ya entrar en el tema de frutos y entender un poco mejor de qué se trata, lo que tenemos aquí es la misma imagen que antes, mostrando las piezas florales, y aquí una imagen de cómo puede estar, cómo puede ser el ovario, o sea, formado en cuanto al número de carpelos y la distribución de los óvulos en esos carpelos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una flor con un ovario unicarpelar, en este caso con muchos óvulos, podría ser con un solo óvulo, como aquí, que está mostrado con mayor tamaño. En un caso o en el otro, el único óvulo puede insertarse apical, basalmente, o estar en uno de los lados. ¿En qué lado? Bueno, en el lado donde se encuentra la sutura, la unión de este único carpelo, y donde entonces se proyecta lo que llamamos placenta, donde vamos a encontrar los óvulos. Esto es una representación de un corte transversal del ovario donde se insertan los óvulos. A su vez, la flor puede tener en una primera vista en un corte longitudinal de este ovario, como es este. Si yo corto la flor desde arriba hacia abajo, una imagen semejante a la de un ovario unicarpelar, pero si yo hago un corte transversal del ovario, ver que en realidad tiene 2, 3 o más carpelos, como en este caso 5. La elección de una imagen con 5 carpelos no es casual, responde a la descripción que hicimos de aquellas flores que tienen 5 piezas en el perianto o en el cáliz y la corola. Muchas veces encontramos la reproducción de ese número de carpelos, o sea, de piezas florales también en el gineceo y en el ovario. Y así se ve en un corte transversal. Esto es un clásico ovario de lo que se llama juvenil o rosa china, así que sí, o de la bignonia rosada o trompeta que está indicado aquí, si tienen la oportunidad de tener flores de este tipo cerca y quieren hacer un corte y tienen una lupa de mano, lo pueden hacer y observar en su casa. A su vez, las flores pueden no responder a este patrón de uno o muchos carpelos soldados y que de esta forma entonces se puedan observar los óvulos asociados a estos carpelos, sino que puede tener numerosos carpelos pero libres. Esto quiere decir que no están soldados entre sí como en esta imagen. Eso quiere decir, abiertos totalmente, no, se cierran sobre sí mismos, o sea, se sueldan sobre sí mismos y en el interior contienen a un óvulo. Este es el caso de lo que ocurre en la flor de la frutilla, por eso tiene este aspecto. Lo que se ve acá en el interior, en el amarillito, son carpelos replegados y soldados sobre sí mismos. Cada uno de estos carpelos, entonces, luego de ser fecundado, da origen a un fruto individual. Lo que nosotros reconocemos como fruto en la frutilla, en realidad es la unión de todos estos frutos individuales en una estructura que es la carnosa, lo rico de la frutilla, que es el lugar donde se asientan estos carpelos, o denominado receptáculo de la flor, que se desarrolla, crece y acrece luego de la fecundación con el fruto, formando lo que se llama este fruto agregado. A su vez, frutos semejantes a este tipo pueden ser observados en plantas que en vez de
tener una flor con ovarios libres o separados, perdón, con un ovario de carpelos libres, el ovario es uno por carpelo, o sea, con ovarios de carpelos libres, cada uno tiene un desarrollo, un ovario determinado que será fecundado. Lo que podemos ver, a su vez, son especies que tienen muchas flores unicarpelares, cada carpelo replegado sobre sí mismo, que va a desarrollar un gineceo, cada uno con un ovario, pero todas estas flores reunidas y asociadas por el receptáculo común. Este ejemplo que vemos aquí es el del higo. El receptáculo, en vez de ser convexo, es cóncavo. O sea, en vez de proyectarse, se ahueca. Y también crece y acrece con el fruto, y es lo que comemos del higo. Pero lo que vemos en el interior no es otra cosa que las semillas formadas, luego de la fecundación, de las múltiples flores unicarpelares que se encuentran por dentro del receptáculo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la frutilla, tenemos una flor con carpelos libres formando a su vez sus gineceos respectivos, y que crecen en un receptáculo convexo, y aquí muchas flores unicarpelares creciendo en el interior del receptáculo cóncavo y desarrollándose también en un fruto agregado. Aquí tenemos un poco más de detalle de los frutos, entonces a partir de los cuales vamos a hablar. Y vemos otros ejemplos. Tenemos los frutos simples de una flor con un carpelo, como es el caso de la ciruela. Es un carpelo, a su vez con una sola semilla en su interior. Lo que se desarrolla aquí es luego de la fecundación, es la pared de ese ovario fecundado en 3 partes determinadas, epicarpio, mesocarpio y el endocarpio, o sea, son 3 capas de la pared desarrollada y crecida luego de la fecundación del ovario, y en el interior la semilla. A su vez, relacionado con la primera imagen de las flores o unicarpelares o multicarpelares con carpelos soldados, tenemos aquí el fruto, como fruto un cítrico. Nuevamente aquí es la pared del fruto desarrollada, que se distingue en 3 partes, nuevamente, ¿no? Un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio. Carpio hace referencia al fruto, y epi, meso y endo a la posición de estas partes. Y en cada uno de esos carpelos, que son, en este caso, los gajos de esta naranja, una o más semillas, dependiendo del número de óvulos fecundados. Bien, y haciendo referencia a la última parte que vimos anteriormente, tenemos los frutos agregados, como por ejemplo la frambuesa y la frutilla. Aquí en la frambuesa, por ejemplo, los carpelos desarrollaron forma carnosa, a diferencia de lo que ocurre en la frutilla. Y tenemos un segundo grupo de frutos, que también es un fruto que proviene de la reunión de múltiples frutos, pero que no proviene de carpelos aislados, sino que son múltiples flores unicarpelares y reunidas y asociadas por el receptáculo donde se ubican. En el caso de la mora, ese receptáculo aquí lo vemos alargado, como un eje alargado. Cada uno de los frutos son carnosos, provenientes de muchas flores unicarpelares. En el caso del higo lo vemos aquí, ya lo describimos. En el caso del ananá, lo que vemos es una fusión total de esos frutos aislados. No es posible separar los frutos independientes. Piensen que en los otros casos que citamos, es posible separar cada uno de los frutos, sea proveniente de una flor con carpelos libres o de múltiples flores,
de carpelos soldados, y aquí no, están totalmente soldados, y por eso se le denomina infrutescencia. Bien, aquí tenemos una segunda clasificación de frutos en carnosos que no se abren a la madurez, se va a pudrir la parte carnosa o va a ser comida por algún animal, y tenemos a los secos que se abren o no a la madurez, se los denomina dehiscentes si se abren o indehiscentes si no lo hacen. Aquí tenemos ejemplos de chauchas, el fruto del jacarandá y el de la planta modelo Arabidopsis, que está formado por una silicua que es dehiscente, se abre a la madurez. Los secos aquí reunidos como ejemplo las nueces, las avellanas y la almendra, no están mostrados en su totalidad, lo que se ve, lo que se compra cuando uno compra nueces, avellanas y almendras, es una parte del fruto en definitiva, porque es el endocarpio del fruto que tiene en su interior a la semilla. Y aquí, bueno, también como ejemplo de secos que no se abren en la madurez, los granos de trigo. Aquí un resumen de lo que acabamos de mencionar, con algunos ejemplos que también les pueden servir para ir y tratar de encontrarlos y comparar, y la referencia de una de las páginas donde ustedes pueden ver un poco más de este tema o repasar este tema. Por último, flores, frutos y semillas que están en el interior de esos frutos. Aquí las separamos en estos dos grandes grupos a los efectos de esta clase, aquellas que presentan un cotiledón y aquellas que presentan dos cotiledones. Aquí en la imagen tenemos una monocotiledonia de una gramínea, o sea, de la familia del trigo, del maíz, del sorgo. Vemos que hay el embrión se recuesta en uno de los lados, aquí vemos el cotiledón alargado, y en el resto del grano, forma parte de la semilla, el tejido de nutrición de ese embrión, que es el endosperma, que mencionamos al principio de nuestra clase. En este caso, en esta imagen, lo que representa es una dicotiledonia como la del poroto, y vemos claramente dividido al medio los dos cotiledones, que tienen las sustancias de nutrición del embrión en las primeras etapas de la germinación en el interior. Aquí el endosperma externo no existe, y vemos aquí algunas de las partes del embrión indicadas, o sea, los cotiledones, que son las hojas embrionarias que se insertan en un nudo como tales, lo que es la radícula del embrión, o sea, la estructura que forma la raíz embrionaria, y por sobre los cotiledones, una estructura de lo que sería el hipocótilo del embrión, y esto que se llama la plúmula es aquello que va a dar origen al vástago, es como el vástago embrionario, ¿sí? Las primeras hojas embrionarias, las primeras hojas verdaderas, pero en el embrión, las hojas embrionarias son los cotiledones. Protegida por la plúmula encontramos lo que sería el ápice del vástago, lo que es el futuro ápice del vástago. Estos son, ya les digo, dos ejemplos. Las semillas son de lo más diversas. Aquí vemos representadas algunas de esas semillas clasificadas por la posición y el desarrollo del embrión aquí oscuro, marrón oscuro, respecto del resto del tejido de la semilla, en gran parte del tejido de endosperma nutricional, ¿sí? O de otro tipo de nutrientes. Aquí les indico, redondeándolos en celeste, el tipo de la semilla que acabamos de mencionar, tanto de la monocotiledonia como de la dicotiledonia. Desde luego no nos interesa saber esta clasificación, es para que ustedes sepan lo complejo de este tema, ¿no? Esto no es solo describir por describir, esto implica a su vez un programa de desarrollo de la planta, gobernado por cambios hormonales y moleculares, que generan entonces estas diferencias. Bueno, vamos entonces a tratar de reunir algunas de estas características exomorfológicas y ver si podemos distinguir
monocotiledóneas de dicotiledóneas a través de estas características. Algunas serán fáciles de identificar y agrupar, otras no tanto. Nosotros las resumimos, las que vimos en estas imágenes. Entonces aquí arriba, en la parte superior, entonces, distinguimos monocotiledóneas, no solo porque tienen un cotiledón en la semilla, sino porque tienen raíces, en su gran mayoría, raíces adventicias, o sea, la radícula muere y las raíces que producen provienen de la base del tallo, a su vez porque poseen hojas con una nerviación paralela, o son hojas paralelinervadas, muchas también son hojas asentadas, hojas sésiles, y las flores están formadas por piezas que son se reúnen de a 3 o múltiplos de 3. A su vez, las dicotiledóneas no solo poseen 2 cotiledones, sino que en forma general poseen una raíz pivotante, poseen hojas retinervadas, o nerviación reticulada, y las flores poseen piezas en múltiplos de 2 o de 5. Muchas de estas características no las van a encontrar en plantas que son muy domesticadas, esto quiere decir muy seleccionadas para ornamentación, ¿sí? Porque ahí por ahí se repiten estos ciclos, algunas de las piezas florales están desarrolladas, abortadas, y entonces las flores por ahí son estériles y desarrollan pétalos en lugar de estambres, en fin. Pero sí las van a encontrar en las plantas que mencionamos y gran parte de las plantas que encuentren en los alrededores de su casa. Esto creo que es el último slide. Lo que les presento aquí es el modelo biológico de estudio de un biólogo molecular que trabaja en plantas y en biotecnología. Siempre en su carrera pasará por este modelo, que es el de Arabidopsis thaliana, fue la planta cuyo genoma fue el primero en ser secuenciado, y que, bueno, de la cual se encuentra una enorme cantidad de herramientas para estudios básicos y tecnológicos de base. Lo que les destaco aquí son características que ya hemos observado y que nos permiten clasificar esta planta en mono o dicotiledónea, hojas, y también otras características que no hacen necesariamente a uno u otro tipo de planta, pero que nos ayudan a entender un poco mejor el desarrollo de la misma, ¿no? Como por ejemplo la presencia de hojas en roseta, de hojas alternas, tanto en la roseta como en el resto del tallo. Y luego sí, estas características que hablábamos para distinguir si es una mono o una dicotiledónea, una raíz pivotante, una flor que está formada por 4 pétalos, y por piezas, tanto en el cáliz como en la corola, en el androceo y el gineceo, que son 2 o múltiplo de 2, y además un fruto, bueno, seco, dehiscente a la madurez. Bien, por lo cual esta planta es una dicotiledónea. Bueno, dejamos aquí entonces en esta primera parte y nos veremos en breve para el resto de las partes de la